y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Vamos a Hechos capítulo 28. Comenzamos a leer el versículo 1. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti,
ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, y abiertamente y sin impedimento. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Qué lectura preciosa. Amén. ¿Saben ustedes que en el capítulo anterior, en el 27, hablamos de la experiencia de Pablo en el navío, en el barco, cómo Dios evitó la muerte de todos los que iban allí y entregó a Pablo a los 276 personas que iban en la embarcación? Dios usó su poder y su providencia para que estas vidas fueran salvadas y llegaron allí, como dice, a la isla de Malta. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, no en una manera exhaustiva, sino enfocados en lo que Dios ha llamado como tema una iglesia saludable. Dios quiere, mis hermanos, que despiertos nosotros ayudemos a los que están errados, equivocados o desanimados. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Ven a Pablo diciéndole a su equipo evangelístico: vamos ahora y demos un viaje alrededor del mundo y vamos a animar a los hermanos para que sigan adelante. Vemos a Dios animando también a Pablo. Aunque Pablo era un apóstol, era un hombre comprometido con Dios, es un hombre que es un ejemplo para nosotros, es un ser humano. Aquí estudiamos a Filipenses 3 domingos y vimos que allí en la cárcel habla de tristeza, sobre tristeza. Estaba triste. Muchas veces en su lenguaje lo vemos, que está atribulado, como dice, atribulado en todo, pero nunca desesperado, en apuros, pero no angustiado. Hablando de él y de nosotros también. Así que, a pesar de todo, de que este hombre pues tenía un espíritu superior, porque fue un hombre que no le dio tregua a la carne. Un hombre que lo vemos en todas sus epístolas, que habla como un ser humano. Un hombre que llegó a aborrecer su carne. Un hombre que dice como un grito de agonía en Romanos capítulo 7: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Dice: yo quiero servir a Dios, pero encuentro una ley que me lleva cautivo. No se presentó como un hombre intocable, como un superhéroe, sino un hombre que nos enseñó que era igual a nosotros, que tenía pasiones como nosotros, luchas como nosotros, que tenía una carne que vencer, pero sí un hombre implacable con la carne, sometido a Dios hasta lo último, que mantenía una comunión con Dios. Un hombre que comenzó su ministerio haciendo tiendas, que no estaba poniéndole condiciones a Dios, ni esperando que venga un buen tiempo para dedicarse a Dios. Amén. Sino que se determinó: Dios me llamó y voy a hacer ese propósito santo. Amén. Pero vemos el respaldo de Dios.
lo que enfatizamos en el capítulo anterior, en los últimos capítulos, viendo a Pablo en ese proceso atado al propósito, como estudiamos, que se ató al propósito y no importó lo que vino, diciendo: yo de ninguna cosa hago caso, no me importa nada. Dios dijo que tengo que pasar por Jerusalén y luego tengo que llegar a Roma, venga lo que venga y pase lo que pase. Yo quiero terminar mi carrera con gozo, quiero llegar al final. Algo que hemos enfatizado, mis hermanos, ya que estamos concluyendo este estudio acerca de la iglesia saludable, es que yo quiero reiterarles a ustedes y que ustedes vean la fidelidad de nuestro Dios. Les he dicho que algo que podemos mirar por toda la narración del libro de los Hechos es que vemos a Dios actuar. Vemos una iglesia que actúa con Dios, que se somete a Dios. Vemos al diablo como adversario oponerse a la iglesia. Y vemos ahí los tres protagonistas: a Dios, a la iglesia y al diablo. Cada uno haciendo su función. Dios guiando a la iglesia, Dios protegiendo a la iglesia, Dios cumpliendo su propósito por encima de la oposición del diablo. Y una iglesia consecuente, una iglesia saludable, una iglesia que en lo natural sufre las penas, las luchas, las tribulaciones, pero que vence sometida a Dios. Vemos que Dios es fiel. A mirar esto, mis hermanos, Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios a Israel, para estimularlo a la fe, le dijo a Israel: así como el sol y la luna permanecen delante de mí y las estrellas, así será mi pacto contigo. El sol, desde que Dios le dijo sean las grandes lumbreras, está alumbrando y nunca ha dejado de alumbrar. En el diluvio se oscureció la tierra por muchos días, pero el sol estaba por encima de las nubes. Y qué glorioso cuando dejó de llover y el juicio de Dios terminó. Los rayos del sol penetraron e iluminaron la tierra. Qué hermoso día fue aquel cuando Noé salió del arca, que le hizo el sacrificio a Dios y Dios aceptó el sacrificio, hizo pacto con los hombres hasta el día de hoy. Qué maravilla ver la fidelidad de nuestro Dios. Él es el mismo, Él no cambia. Si creemos, denle un aplauso, alábele. Amén. Amén. Si creemos, hermanos, a lo que Él hizo en el pasado, a lo que dejó registrado en la Escritura, porque la Escritura fue escrita para nuestra enseñanza. Él es el mismo. El Dios de Pablo es mi Dios, es tu Dios. El Dios de Abraham es tu Dios, el mismo Dios. Amén. Él dice: todo el que invocare su nombre será salvado. Nosotros por la gracia lo hemos invocado. Amén. Mis hermanos, somos la omega de Dios en su propósito. Ellos fueron el alfa, nosotros somos la omega. Ellos disfrutaron de la primera gloria, nosotros de la última gloria. Dios va a cerrar con nosotros. Somos la última generación. Somos la generación del cierre. Amén. 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 Gloria a Dios. No le podemos fallar a Dios, mis hermanos. No podemos fallarle al Señor. De ninguna manera podemos fallarle al Señor. Pablo pudo morir. Ahí dice que no. Ellos habían perdido la esperanza, pero ahí estaba Dios. Había un hombre en ese barco que llevaba un propósito y Dios no había terminado con él. Les he dicho muchas veces que mientras Dios tenga una obra que hacer con nosotros, somos inmortales. No le temamos a la muerte. La muerte nunca llegará a tu día, a tu vida, hasta que Dios no termine contigo. Así va a ser. Amén. Y si ya Dios terminó contigo, mi hermano, ¿por qué querer vivir un día más sobre la tierra? ¿Para qué? ¿Para dañar el propósito de Dios? No le tengamos miedo a la muerte. La muerte es ineludible, la muerte vendrá. Así como naciste, vas a morir. Eso es inevitable, tarde o temprano va a llegar. El temor de la muerte se te va a través de la fe. Pero si todavía tú tuvieras temor a la muerte, se te va a quitar el día de la muerte, porque es inevitable. Amén. Pero yo te aseguro que la muerte no es más que cerrar los ojos para este mundo y abrirlos para la eternidad. ¡Aleluya! Amén. 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 Amén.
Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando le digan a ustedes qué es muerte, digan cerrar los ojos para este mundo y abrirlos para la eternidad. Amén. Cuando un niño nace, no dice la madre dio a luz, pues que significa que el niño vino a la luz de este mundo. Pues cuando yo muero, se me oscurecen los ojos, pero los abro para la eternidad. Amén. Pero sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Él estará con nosotros. Dios quiere impartirnos el espíritu del libro de los Hechos. Quiere impartirnos que Él no nos prometió una vida fácil. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, lo vemos, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo está con vosotros, contra vosotros. El mundo se va a levantar contra vosotros. Los enemigos se van a suscitar aún dentro de vuestro hogar, de vuestra casa. Pero no importa, yo estoy con ustedes. Amén, mis hermanos. Y tenemos que dejar el cristianismo pasivo y entrar en el cristianismo activo. Amén. Los soldados dicen, yo estoy en el servicio activo. Diga, yo estoy en el servicio activo. Yo no estoy en el servicio pasivo. Yo no estoy en las reservas para cuando me llamen. Ya yo estoy en el campo de batalla, peleando la buena batalla de la fe y echando mano a la vida eterna. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si algún día en la providencia de Dios se oscureciera el panorama de tu vida, como por 14 días, como en este caso de la experiencia de Pablo en el capítulo 27, que no vieron la luz del sol por 14 días y que perdieron el apetito. Puede ser que pasemos por una experiencia semejante. Hay momentos que se nubla todo. Todo se nubla y no se ve nada en el panorama. Se ve como que el barco de nuestra vida va a naufragar, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le dijo a Pablo que iba a llegar a Roma. El barco donde fue se volvió pedazos en el mar. Pero Dios hizo que llegara a Malta, que llegara a aquella isla. Y ustedes vieron el respaldo que Dios le dio a Dios en Cesarea, de la gracia que le dio delante de los reyes, de Festo, de Félix. Usted vio que se expuso a las intrigas políticas, a cuantas cosas. Y Dios estuvo con él, le apareció en la cárcel en Cesarea y le dijo, Pablo, anímate, yo estoy contigo, vas a ir a Roma. Luego se le aparece en el barco y le dice, no te preocupes, vas a llegar a Roma, yo te voy a dar a todos los que van en esta embarcación. Y este barco y Dios salvó a todos por amor a Pablo. Amén. Yo creo que este barco representa a la iglesia, mis hermanos. La iglesia anda en alta mar. Y este mundo anda en alta mar. Y este mundo es preservado por causa de la iglesia. Por causa de la iglesia. Amén. Y aquí lo trajo Dios a esta isla. Y usted puede mirar el respaldo de Dios, mis hermanos. Qué lindo es atarse al propósito de Dios como Pablo. Pablo se ató al propósito. Se ató en espíritu al propósito. Dice, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Yo quiero decirle a ustedes que Pablo duró meses en esta experiencia. Por lo que ustedes ven que en esta narración habla del día de ayuno. El día de ayuno de los judíos era el Yom Kippur, el día que menciona la ley. Por eso se cree que Pablo salió más o menos en el medio de octubre. Así que duró, vieron ustedes que duró hasta marzo. Vino a llegar en marzo a Roma. ¿Desde cuántos meses duró esto? Pero Dios lo llevó a esta isla y por eso ustedes ven que aquí habla de frío, porque llegando todo el invierno lo tuvieron por ahí pasando el trabajo, o sea, el otoño. Y entonces comenzaron las cosas a cambiar en el panorama como esto sucedió en el año 59.
Este ayuno fue el 5 de octubre del año 59, lo menciona el 27:9. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Por eso se cree que fue el día 5 de octubre de este año. Y Pablo, esto significa que Pablo salió en agosto, en septiembre, y llegó a Roma en marzo del año siguiente. Por eso ahí dice que había frío. Dice aquí, mis hermanos, que los nativos de allí con no poca humanidad trataron con amor. Hay una palabra ahí, que esa palabra humanidad, poca humanidad, es amor. Los trataron con el amor filial, dice ahí. Hay una palabra que se usa para en el lenguaje, filantropía. Filos es amor y anthropos es hombre, amor a los hombres. Un filántropo, una persona, y esa es la palabra que se usa ahí, con filantropía, con amor, fueron tratados. Y ahí estaba Dios dirigiendo, mis hermanos. Y yo sé que todos los que iban allí estaban disfrutando de la fidelidad de Dios a Pablo y a su equipo, porque allí iba Lucas, iban otros con él. Lucas iba allí presente, por eso narró también. Así que miren ustedes el respaldo de Dios. Dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Qué maravilloso, mis hermanos, qué glorioso es esto. Nosotros podemos mirar aquí, esta víbora bien puede representar al diablo, que es la serpiente antigua. Y una cosa que me llama la atención a mí, que el diablo le tiene miedo al fuego. Esta víbora estaba dormidita ahí, quizás por el frío, acurrucadita, metida entre las ramas. Y cuando prendió el fuego, despertó del letargo, del sueño, y quiso correr del fuego. El diablo le tiene miedo al fuego. Y corrió la víbora y se prendió de la mano de Pablo y mordió a Pablo. Pablo era un hombre muerto. Aquellos nativos conocían esa víbora y sabían que Pablo era un hombre muerto. Estaban esperando que muriera. Pero una vez más, mientras tengamos una obra que hacer para Dios, somos inmortales. Amén. Gloria a Dios. Amén. Puede ser que tú contraigas cáncer, una enfermedad incurable o un accidente que tú digas, eso se acabó ya. No, si Dios no ha terminado contigo, si tiene Dios algo que hacer para ti, olvídate de la muerte. La muerte no vendrá a ti hasta el día señalado por el Padre. Y vemos aquí, mis hermanos, un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Un respaldo absoluto y total. Que Dios nos ayude no solamente a mirar la fidelidad de Dios, sino a comprometernos con Dios. Dios, una vez más repito, Dios es fiel siempre, aunque nosotros seamos infieles, pero está comprometido con los fieles. Aquellos que dejan todo por seguir al Señor, aquellos que se atan al propósito, Dios está con ellos. Y no importa la circunstancia, Dios va a cuidar, Dios va a proteger, Dios va a librar y Dios va a honrar. Como le dijo a la iglesia de Filadelfia, eres pequeña pero has guardado mi palabra, y yo haré que todos reconozcan que yo estoy contigo. Amén. Qué hermoso. Ellos se dieron cuenta, naturalmente eran personas ignorantes, eran paganos. Así que al ver que Pablo no murió, primeramente dijeron, este es un delincuente que corriendo de la justicia, aquí la justicia lo alcanzó en esta isla, es un hombre muerto. Pero luego cambiaron de parecer. La gente va a cambiar de parecer cuando ve el respaldo de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué piensa
¿Qué piensa la gente? A veces estamos preocupados porque en el trabajo nos tildan de tantas cosas. Personas que se indisponen contra nosotros y nos juzgan mal. Y nos dicen ignorantes, nos dicen religiosos, nos dicen de todo. Algunos nos levantan calumnias en el trabajo o donde quiera. Y nosotros nos afectamos y nos entristecemos y reaccionamos. Y hasta queremos vengarnos o defendernos. No, mis hermanos. Cuando alguien piense mal de usted, cuando la víbora de la crítica, la murmuración y el rechazo nos muerda, esperemos que Dios nos libre del veneno de la serpiente con el antídoto de su poder. Entonces la gente va a cambiar de parecer y va a decir: yo pensaba que tú eras esto, esto y aquello. Ahora yo veo que tú eres de Dios y Dios está contigo. Amén. Gloria a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. Qué glorioso, qué glorioso cuando la gente cambia de parecer. Ahora conocemos que tú eres el Hijo de Dios. Cambiaron de parecer. Ahora sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Qué hermoso cuando la gente da testimonio y cambia de parecer. No nos dejemos provocar. Vamos a sacudir a la víbora. Vamos a lanzarla al fuego. Amén. Y vamos a esperar en silencio la salvación de Dios. Cuando nosotros estamos en desgracia, en prueba, como en este caso de Pablo, cuando nos pica la serpiente y la gente nos ve en desgracia, comienzan a juzgar: ah, eso le pasó por esto y esto y esto. Cuidado, que a veces nos convertimos como estos ignorantes que mencionan aquí, esos naturales que eran ignorantes, paganos. Cuando un hermano tiene un accidente: ah, eso le pasó por algo. Se está muriendo: ah, eso pues Dios lo está castigando. Le pasó tal cosa, y eso que decía que Dios estaba con él. Dios va a hacer que la gente que juzga nuestras desgracias como que somos delincuentes o somos lo que somos, cambien de parecer. Una iglesia saludable es una iglesia que hace que el mundo cambie su parecer. La gente diga: yo pensaba que tú eras así, pero ahora yo veo que tú eres una mujer de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que Dios está contigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y fíjense que este hombre, que era catalogado como un delincuente, que corría de la justicia y que lo que le estaba pasando era como consecuencia de su pecado, ahora no solamente cambiaron de parecer, sino que vinieron a pedirle ayuda. Si el Dios de este lo libró del veneno de la serpiente, algo hay en este hombre. Entonces se corrió la voz, se lo dijeron a Publio, que era el principal de la isla. Tenía a su papá enfermo. Pablo fue allá y oró por el papá, y Dios respaldó la oración y se sanó al viejito. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y se corrió la voz que se sanó el papá de Publio. Y trajeron a todos los enfermos de la isla. Y Pablo oró por ellos y Dios respaldó. Y todos se sanaron. Y fue levantado un monumento de gloria en aquella isla. Amén. Amén. Dios nunca va a permitir que la nave de la iglesia desembarque o naufrague en un puerto donde Dios no tenga un propósito para salvación. Amén. Gloria a Dios. Consuélate, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén.
Amén. Nos picó la víbora y muchos nos han juzgado mal, pero un día van a decir: ahora entendemos que Dios está con ellos. Amén. Porque estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios. Él es el Dios de nuestra salvación, el que nos guía, el que tiene misericordia de nosotros. Amén. Pero Él quiere que respondamos como Saulo de Tarso, que seamos consecuentes, cristianos comprometidos, cristianos fieles al evangelio de la cruz de Cristo, que no buscan lo suyo, como hemos dicho en los mensajes de los domingos del libro de Filipenses, que estamos dispuestos a no estimar lo que tenemos, a no aferrarnos a nada, a no buscar nuestro beneficio, a, como el caso de Pablo, atarnos al propósito de Dios en espíritu, a comprometernos. Amén. Ojalá que Dios del cielo use estos mensajes para despertar nuestra conciencia, despertarnos del estado decadente, de inercia, de letargo, de sueño. Y estas palabras penetren más allá de nuestros pensamientos, a nuestro espíritu. Y así como Jesús llamó a Lázaro: Lázaro, ven fuera, el Espíritu le diga a nuestro espíritu: levántate, porque ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios ha de ser glorificado en tu vida. Amén. Aleluya. Dios mío, que no seamos arrastrados por nuestras debilidades, que dejemos los hábitos que nos someten a una vida inútil, que se acaben las luchas y el llorar, nuestras debilidades, nuestro deseo de querer y no poder, sino que la gloria de Dios venga y nos avive y nos aliente y nos levante, y hagamos frente a toda oposición y a toda circunstancia, y Dios nos pueda llevar al puerto de su propósito. Pablo no se quedó en Malta, tampoco se quedó en Jerusalén. Pablo llegó a Roma, donde era el destino, donde era el propósito de Dios. La embarcación de la iglesia llegará al puerto de Dios, llegará donde Dios quiere. Vamos a llegar a islas, vamos a llegar a puertos, pero no vamos a permanecer en esos lugares, sino en el lugar de su propósito. Porque Él es el que nos guía. Va a haber tormentas, va a haber lo que sea, pero yo veo el respaldo, yo veo la guianza de Dios. Pablo se ató, como le dijo a Agabo: así le harán a este hombre. Y tomó el cinto de Pablo como una manifestación profética, una señal de que este hombre se había ceñido con los lomos con la verdad, se había ceñido con el compromiso. Amén. Y Dios le dijo: Pablo, de la manera que te ceñiste con tus lomos con la verdad y te ceñiste al propósito, yo te voy a mantener atado al propósito. Y si tú no te sales del propósito, tú vas a terminarte la carrera con gozo, como es tu deseo. Yo te llevaré hasta el fin. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué glorioso es vivir con propósito. Es más que existir, es vivir. Qué condescendencia de Dios. Qué condescendencia de Dios. Miren ustedes acá, mis hermanos, poquito más adelante, el 11. Pasado 3 meses nos hicimos a una vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, en esta isla de Malta. Se embarcaron allí, dice el versículo 12, llegados a Siracusa. Estuvimos allí 3 días y de allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Eso es en Nápoles, en Italia. Y donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, una calle muy importante en Roma, y las tabernas. Al vernos, dice, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento.
Cuando llegaron a este lugar, estaban los hermanos, se corrió la voz, parece que todavía unos días en el puerto, se corrió la voz que Pablo estaba allí, y vinieron los hermanos, pidieron que estuviesen allí 7 días, no sé, los barcos que llegaban al lugar no se van de una vez, allí hacían unas cosas y cargaban, entraban otros así, y en estos, y pudieron reunirse con la iglesia. Qué lindo encontrar a una iglesia comenzando, y en cada puerto estaba la iglesia. Qué lindo es cuando usted llega a un lugar y se encuentra con los hermanos. Mis hermanos, cuando somos cristianos y entendimos lo que es un cristiano, cuando vemos a alguien llegar entre nosotros, cuando vemos a alguien que llega de un país cualquiera a visitarnos aquí, recibámosle de la misma manera, con hospitalidad. Hermanos, ¿de dónde viene? Viendo vetando, qué alegría verte, que esté entre nosotros. ¿Cómo está la iglesia de Cristo en aquellas tierras o en tu tierra? Qué lindo es recibir informe de la obra de Dios en los lugares lejanos. Se alegraron de ver a Pablo. Allí no estaban solos, allí estaba la embajada del reino de Dios, y entraron a la embajada y fueron consolados con los hermanos. Qué lindo. Una iglesia saludable es una iglesia que practica la hospitalidad, una iglesia que se ama de verdad. ¿Cómo usted se siente cuando va al aeropuerto a visitar a un familiar que hace tiempo usted no ve? Qué alegría. Usted está parado allí y sabe que hay un letrero que dice que no entre, y no puede entrar más allá, pero usted está ahí esperando, como los caballos que quieren salir hacia la meta. Usted quiere que llegue para abrazar a esa persona. Así debe ser. Esta gente no conocían a Pablo ni a los hermanos, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? La iglesia, aunque no se conozca, es el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Qué alegría. Era la primera vez que Pablo, convertido, llegaba a Roma y a Siracusa, esos puertos. Pero ahí estaba la iglesia recibiendo a Pablo. Qué hermoso testimonio para nosotros. Y rogaron que se quedasen 7 días. Quédense aquí 7 días con nosotros. Yo estamos hospedando y dice, ay, 1 semana, eso es mucho. Que se queden más días. Pero me gustó que cuando Pablo llegó a Roma, mis hermanos, miren lo que Pablo hizo en Roma. Cuando Pablo llegó allí a Roma, ya el foro de Apio, una calle de piedra muy famosa, que era lugar de criminales en aquellos días, tenía mala fama. Cuando Pablo llegó allí, mis hermanos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Mis hermanos, cuando Pablo llegó, ¿usted ha visto la foto, lo que dice de Colón cuando pisó tierra? Me dice, ¿qué hizo Colón cuando pisó tierra? Cuando puso el primer pie en tierra. Bueno, que puso el otro. Pero aparece Colón como cuando pisó tierra. Pablo, cuando pisó tierra, no levantó la bandera, se tiró de rodillas, cobró ánimo y dijo, Señor, llegué a Roma, donde tú dijiste que yo iba a llegar. Los profetas me dijeron que no vaya a Jerusalén. Me até al propósito. He sufrido muchísimo, aflicciones, peligros. Me he expuesto a muchas cosas. Aquí estoy. Estoy en Roma, donde tú dijiste que yo iba a llegar. Y su corazón se llenó de aliento. ¿Por qué se llenó de aliento? Porque su Dios había cumplido su palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿O no le dijo Dios por todas las ciudades? Prisiones y tribulaciones te esperan en Jerusalén, pero debes ir a Roma. Y cuando llegó a Roma, me trajiste aquí. Entonces levantó una ofrenda de acción de gracias, diciendo, me trajiste donde dijiste que tú me ibas a traer. Aquí estoy. Y cobró ánimo, tomó aliento, porque vio a Dios siendo fiel, cumpliendo su palabra. No era un sueño, estaba en Roma. Cualquiera hubiera tomado un barco y llega a Roma en otro tiempo y quizás ni si los vientos lo hubieran favorecido y llega a Roma bien. Pero Pablo no llegó con vientos favorables. Pero Dios estuvo con él. Lo importante, mis hermanos, es que Dios esté con nosotros.
si no desmayamos, si no nos cansamos, vamos a llegar al puerto del propósito. Roma para Pablo era el puerto del propósito, donde Dios lo quería llevar, porque Dios le dijo a Pablo cuando lo llamó: te voy a enviar a los reyes de la tierra, a los gentiles y a los hijos de Israel. Le habló a Herodes, le habló a Félix, a Festo, y ahora se iba a presentar frente a Nerón, el emperador. Así que el día del juicio, Nerón no tiene excusa. Pablo estuvo allí con él, testificándole. Allí estaba. Reunió a sus hermanos, a los judíos. Ustedes saben la historia. Reunió a sus hermanos en Roma. Fíjense ustedes qué deferencia tremenda. Dice el versículo 16: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodia. Un preso viviendo con una casa rentada. Hermano, ¿dónde se ve eso? En aquellos tiempos. Eso no es libertad condicional. No, mis hermanos. Esa es la providencia del Dios que honra a los que le honran. Amén. Gloria a Dios. La señal más evidente, que más testifica, que más comprueba que somos una iglesia saludable, es el respaldo de Dios en nuestras vidas. Que Dios esté con nosotros. Amén. Un hombre que llega en cadenas, le cayó en gracia a Julio en el barco. Por causa de él no murieron los presos. Llega a la isla, miren cómo Dios allí los respaldó. Llega a Roma. Allí le permiten a Pablo tener un soldado. Cada día se lo cambiaban el soldado. Y Pablo allí, en esos 2 años, Pablo duró 2 años allí preso en Roma. Allí, sentadito, escribió la carta a los Efesios. Allí escribió a Filipenses, la carta que estudiamos el domingo. Allí escribió a Colosenses. Allí escribió a Filemón. 4 epístolas gloriosas. Y lo que salió de Pablo fue olor de vida. En la providencia de Dios. Déjame darle unas vacaciones con cadenas a Pablo. Porque estaba preso, pero con cadenas allí. Con cadenas. Amén. Un embajador en cadenas, como dice en Efesios capítulo 6 versículo 20. Efesios 6, 20 y 21. Ahí es que Pablo dice que nos armemos de todas las armaduras de Dios, que lo escribió estando aquí preso en Roma. Estos 2 años. Qué casualidad. Yo comencé a estudiar Filipenses ni pensando en esto. Pero estando aquí estos 2 años, con este soldado ahí, imagínense el soldado parado ahí con su lanza ahí, y Pablo escribiendo ahí. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos que están en Colosas, salud, y el soldado ahí. Y Pablo arrastrando cadenas mientras se inspiraba. Qué glorioso asunto. Y Dios con él ahí. Y Dios le dio 2 años en tranquilidad para escribir 4 epístolas. Ay, y son las epístolas más gloriosas de Pablo en cuanto a la inspiración, porque es un hombre preso, pagando el precio, respaldado por el Señor. Qué glorioso. Y Pablo dice allí, cuando habla de vestidos con todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí dice Pablo dice en Efesios 6, 20, 21, dice: aquí estoy yo, embajador en cadenas, refiriéndose a estos 2 años. Un embajador en cadenas. Aquí estaba el embajador en cadenas, arrastrando las cadenas en aquel lugar. Mandó a buscar a los líderes de Israel. Se adelantó con sabiduría. Como Pablo no podía preso ir a las sinagogas, que era lo que hacía en cada ciudad, mandó a buscar a los líderes y vinieron.
Y entonces ustedes saben el resto de lo que dice ahí. Hermanos, yo no quiero hacerle daño a mi nación. Y les contó todo lo que pasó. Yo apelé a César no para hacerle daño a mi nación. Los romanos me hubieran soltado, pero mis hermanos siguieron insistiendo. Por eso estoy aquí. Y entonces ahí les predicó el evangelio de Jesucristo a los líderes en Roma. Ellos naturalmente, unos creyeron, otros no. Al final de cuentas se fueron todos. Y miren ustedes, hermanos, acá, esto es muy importante. Algunos piensan que este pasaje que Jesús le citó a los judíos en una ocasión, pero Pablo citándoselo aquí, algunos piensan que este fue el rompimiento del cristianismo con el judaísmo. Cuando Pablo en el versículo 26 le cita, dice 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, a retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan y de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. En otras palabras dice Pablo, hasta aquí llegó. Y aquí hubo como un momento profético. Ahora sí es verdad que me voy a los gentiles. Ellos van a escuchar la salvación. Qué terrible. Qué tremendo momento profético. Y termina el 29. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Ahí venían. No tenía que ir, venían a él. Gloria a Dios. Y dice el versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gloria a Dios. Amén. Predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo y abiertamente y sin impedimento. Amén. Cuando él estuvo preso en Roma la segunda vez, en un momento parecido a este, que no se registra en la Biblia, mis hermanos, él escribe a Timoteo y dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. ¡Aleluya! Amén. Y aunque esa epístola no fue escrita en este momento, sino en una segunda ocasión en Roma cuando fue preso también. Pero esto es lo mismo que si lo hubiera escrito en este tiempo. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor. Él no podía ir afuera, pero la gente venía a él. Allí estaba él mandando la palabra, y estas cartas eran leídas, porque Colosas dice, esta carta léanla a la iglesia de Filadelfia. Y se cree que Efesios era una carta circular que anduvo por toda Asia. Así que allí estaba preso, pero predicándole a la iglesia. Allí estaba preso, pero la gente venía a él. Él estaba preso, embajador en cadenas, pero la palabra de Dios nunca está presa. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, cuando vivimos a Dios, la palabra de Dios, los dones de Dios, el ministerio de Dios, el depósito que Dios puso en nosotros, nunca estará preso. Dios, como quiera, hace que lo que hay en nosotros brote, salga. Amén. Muchas veces nosotros mismos nos acondicionamos, nos limitamos. Yo no puedo hacer nada porque estoy aquí. No, mis hermanos. Ahora me viene el incidente de aquella hermana que estaba paralítica en una cama en Inglaterra hace unos siglos atrás. Estaba deprimida porque quería hacer algo por Dios, pero no podía, porque estaba impedida en una cama, enferma, y no podía levantarse de la cama, y allí lloraba. Y cuando el pastor iba a visitarla, entristecida, se quejaba diciendo, no quiero la vida, no puedo vivir, ni tampoco puedo hacer nada por Dios, postrada en esta cama. Y el pastor le dijo, hermana, no diga que usted no puede hacer nada. Desde esta cama usted puede orar por los santos.
Y ella comenzó en esa cama a orar por los santos y a escribir nombres, y le llevaban nombres. Ella escribía nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Y ella oraba y mencionaba esos nombres a Dios en oración. Pasaron los años, ella murió, la enterraron y se olvidaron de eso. Y un día alguien, buscando entre sus cosas, vio la lista de las personas por las cuales ella oraba. Y cuando comenzó a mirar y a tachar, la mayoría de esa gente había sido salvada. La mayoría de esa gente. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios no está presa. Nunca permita, iglesia, que tu vida quede presa. Nadie puede atar a alguien que está atado en el propósito de Dios. Amén, amén, amén. Nos pueden cortar la lengua y vamos a seguir hablando con el testimonio de Dios. Amén. Nosotros mismos nos acondicionamos. Ay, que yo no puedo hacer esto porque está lloviendo. No puedo hacer aquello porque no he estudiado. No sé, puedo predicar porque no sé inglés. No, ¿qué? Olvídate de todo eso. Nada es imposible para Dios. Amén. Si tu espíritu está suelto y tu espíritu está atado al propósito de Dios, Dios hará que la palabra que está en ti, el ministerio que está en ti, el propósito que está en ti, nunca esté preso. Aleluya. Amén, amén. Y yo termino diciéndote que una iglesia que vive para Dios, que está comprometida con Dios, que se ata al propósito de Dios, nunca estará presa. Amén, amén. Pablo le escribe a los filipenses en esos 2 años y dice Pablo, mis prisiones han sido patentes en el pretorio, de tal manera que ahora los hermanos se atreven más y más a predicar. Aleluya. Amén. Dice, mis prisiones, dice Pablo escribiendo estos 2 años en los Filipenses capítulo 1, mis prisiones han sido célebres en Cristo, en todo el pretorio, en toda la corte romana. De tal manera que los hermanos, cobrando ánimo por causa de mis prisiones, se atreven a predicar ahora más que antes. Aleluya. Amén. Amén. Una iglesia que no fuera saludable, que hubiera comenzado: ay, Señor, esto se acabó. El hombre más poderoso en el evangelio está preso. ¿Qué será de la iglesia ahora? Esto se acabó. No, Dios nunca se acaba. Amén. Lo de Dios nunca se acaba. No importa lo que haga el hombre, no importa lo que pase en el mundo, la verdad triunfará, porque Dios no puede ser vencido de lo malo. Amén, amén, amén. La palabra de Dios no está presa. Bendito sea Dios. Y esas 2 cosas las dijo Pablo aquí escrito: estando preso, estando preso. Una iglesia saludable no se deja provocar. Cuando encarcelaron a Pedro, la iglesia comenzó a orar para que Dios saque a Pedro. Pero Pablo hizo más preso que cuando estaba suelto, porque salieron esas epístolas gloriosas, hermano. No estaba allí perdiendo el tiempo, deprimida. Dios mío, para que Dios diga que iba a estar conmigo, y mira dónde yo estoy aquí preso ahora, impedido aquí. No. Aprovechando allá, tomando aliento. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Celebre, 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 celebre. Aleluya. Celebre. Oh, bendito sea Dios. Oh Dios, danos una iglesia saludable, llena del Espíritu Santo, que viva en el Espíritu. Oremos a Dios sin desmayar. Creamos a Dios. Amén. Esta causa triunfará porque es la causa de Dios. Amén.
Cuando Jesús fue apresado y juzgado por Pilato, todos los discípulos corrieron y dijeron: este es el fin de todas las cosas. Pero nunca más poderoso que cuando colgaba de la cruz. Y al tercer día Dios lo levantó entre los muertos. Y aquellos dos que iban camino a Maús dijeron: nosotros creíamos que Él era la esperanza de Israel, y este es el tercer día que está muerto. Y Él caminaba vivo entre ellos. Cristo camina entre nosotros. Amén. Él no está muerto, Él está vivo. Él intercede por nosotros. Él vendrá por nosotros. Él nos levantará. Él estará con nosotros. Él nos sanará. Amén. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que fracase o se malogre el propósito de Dios. Dios no puede ser vencido de lo malo. Él siempre ha vencido. La iglesia no existiera si no fuera de Dios. Si existe hoy un remanente fiel, es por la preservación del trabajo incansable y fiel del Espíritu Santo. Permanezcamos de parte de Dios, amando y siguiendo a Dios, siendo consecuentes con Dios. Y el Dios del cielo, que actuó en el pasado y que ha estado con la iglesia siempre, estará con nosotros. Él nos pastoreará y nos capitaneará hasta el fin, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Dale un aplauso al Señor. Levanta tus manos. Gracias te damos, Señor nuestro Dios, no solamente por este mensaje, sino por esta serie de mensajes acerca de la iglesia saludable, el ánimo que tú nos has dado. Hemos visto, Dios mío, con claridad que tú respaldas tu propósito y a tu iglesia. Que si tú no obras más en nuestras vidas es porque no te preparamos el camino, porque no contribuimos. Ayúdanos, Señor, a estimularnos a la fe y en las buenas obras, Señor, nuestro Padre, nuestro Dios. Yo bendigo a esta congregación. Eres bendita de Dios, iglesia. Y yo bendigo a la iglesia de Dios que está en las naciones, a sus ministros, para que sean ministros competentes de un nuevo pacto, que tracen bien la palabra de verdad y que en el diablo tenga nada que decir de ellos. Oh Señor, que sean ministros conforme a tu corazón, que sean guardados del mal. Guarda a tu iglesia en esta generación y levanta a tu iglesia con todo tu poder, para que la iglesia, como tú lo dijiste, que la lluvia tardía será más copiosa que la temprana y la gloria postrera más abundante que la primera. Llévanos en paz a nuestros hogares, Dios, guardando estas cosas en el corazón. No importa lo que veamos, tu palabra nunca estará presa. Tu propósito se cumplirá. Ayúdanos a atarnos al propósito, para que tu Padre nos pueda desatar tu propósito en nosotros. Porque atándonos al propósito, que se desata tu propósito en nosotros. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.